Hay un lugar donde todos nos mostramos tal como somos. Un lugar donde nada podemos ocultar. Frente al espejo, con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, muy contenta de llevarte un programa más, una edición más de Frente al Espejo. Frente al Espejo, un espacio creado para informarte, para animarte, para dar testimonios, programas de crecimiento personal, donde abordamos diferentes temas que van a ayudarte a tener una mejor calidad de vida y también a conocer cómo está nuestra situación actual. Y uno de los temas que he estado desde hace mucho tiempo considerando es el tema del feminismo, la ideología del feminismo, cómo esto ha estado de alguna manera ya siendo parte de nuestro día a día. Y hoy tengo para este tema a un erudito del tema, conocedor de esta área, al profesor Felipe Mujica desde Chile. Profesor, ¿cómo está? Qué alegría poder conectarnos y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar conectado acá y de estar conversando. Y es un honor para mí que me hayan invitado. La verdad, son siempre eh, contactos que da mucho gusto tener y en especial tan a la distancia. Nunca había tenido una entrevista desde tan lejos. Bueno, qué bendición. Gracias a Dios a toda la tecnología que nos permite unirnos. Y yo creo que después de la pandemia esto cambió tanto, ¿no? De que ahora vemos, Sí. los que estamos tan lejos, ahora nos sentimos todos más cerca porque la tecnología nos ha permitido acercarnos a través de todas estas plataformas y gracias a Dios por eso, porque eso nos permite tener más acceso a mucha información y por supuesto siempre de la manera buena. Y uno de los temas, profesor, que quiero conversar con usted hoy porque sé que usted ha estado estudiando mucho sobre el área y ha estado informando, educando al público en América Latina a través de diferentes redes. Usted pertenece también al movimiento Tabú, que es un movimiento que se ha creado muy bueno, que es para educar a nuestro pueblo. Y es el tema del feminismo, el feminismo que esta corriente, que no es nueva, por supuesto viene desde hace muchísimos años, pero actualmente ha tenido un auge de nuevo que ha estado ya incorporándose en diferentes áreas y no sé si es que está teniendo un auge nuevo o es que se les ha estado dando más entrada. Quiero dejar que sea usted el que nos informe, nos eduque cómo usted está observando y primero empezando para los que no se han familiarizado con el tema, ¿qué es el feminismo? Bueno, es bien compleja la pregunta. Ahí me voy a mover bien ya para estar bien en el ángulo. A ver, es bien compleja la pregunta que haces. De hecho, es una pregunta que me toma desprevenido, porque para responderla hay que considerar muchas variables. En primer lugar, hay que hacer un proceso de un barrido de ideas. Normalmente, cuando las personas antes, tal vez hace 10 o 15 años atrás, escuchaban el término feminismo, de alguna forma asumían que al hablar de feminismo se estaba hablando y se refería a un proceso de reivindicación en el ámbito laboral, jurídico, profesional, a la mujer, en donde lo que se hacía era buscar de alguna forma que todas aquellas diferencias sociales, económicas, políticas que podían haber entre hombres y mujeres desaparecieran. Entonces, es importante establecer que hay un movimiento feminista que en especial se llama la primera ola del feminismo, que surge con lo que es todo lo que se denomina y se conoce como el feminismo sufragista, que esto ya fue por el 1800, en donde en efecto se buscó y se luchó para que la mujer tuviera una restitución en torno a ciertos temas, como por ejemplo el derecho a voto. O sea, se luchó el movimiento feminista sufragista, 1800 luchó por el derecho a voto de la mujer. Estados Unidos fue uno de los lugares donde esto se dio de manera muy importante. Hay una declaración que es la Declaración de los Sentimientos que se realizó en Seneca Falls en 1848, donde se establece la necesidad de reconocer y de validar a la mujer como un sujeto político, es decir, que la mujer pudiera votar, que pudiera recibir herencia, que pudiese tener un patrimonio
sin la necesidad de tener un esposo, estar casada o estar al alero de un hermano o un padre o sus hijos. Entonces, hay un feminismo que parte así, que claramente se apoya, es una cuestión casi de sentido común. Claro. Y durante años se fue hablando del feminismo de esta manera. Sin embargo, paulatinamente hubo movimientos feministas que reformularon el concepto del feminismo y que comenzaron a establecer el feminismo no ya como una lucha de restitución de derechos de la mujer. Ese fue como tal vez el caballito de batalla que le decimos como el estandarte, pero que por debajo lo que comenzó a hacer fue buscar realizar un proceso de deconstrucción cultural. ¿Qué significa esto? Que hubo un movimiento feminista que puntualmente lo podemos datar con una filósofa que se llama Simone de Beauvoir, que tiene un libro que se titula El segundo sexo, donde lo que se plantea es la necesidad de reconstruir toda la cultura occidental. ¿Qué implica reconstruir toda la cultura occidental? Nos podemos preguntar. Reconstruir la cultura occidental en términos sencillos, y términos sencillos porque es muy complejo, va a implicar que todo lo que tenga relación con la visión tradicional y conservadora, digamos así, de lo que es el hombre y la mujer, debe ser destruido y debe ser reformulado, pero sin los valores y principios cristianos. Entonces, eso ya comienza Claro. pero es muy sutil. Por ejemplo, y muchos caímos también, yo en algún momento también cité a Simone de Beauvoir como una gran filósofa sin entender lo que implicaba. Simone de Beauvoir tiene una cita, que es la más conocida de ella, en su libro El segundo sexo, que dice así: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces, claro, muchas mujeres dijeron, es cierto, uno tiene que aprender a ser mujer y aprender a ser esforzada como una mujer. Ser mujer no es algo fácil, implica esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, Simone de Beauvoir no lo plantea en ese sentido, tal vez que intuitivamente lo podemos hacer nosotros o quienes estén escuchando ahora. Simone de Beauvoir plantea el hecho de que realmente una mujer no nace mujer, sino que la cultura la obliga a ser mujer. ¿Cómo ser mujer? Bueno, Simone de Beauvoir y muchas otras feministas van a plantear, por ejemplo, que la maternidad no es algo que venga o que sea parte de la naturaleza de la mujer, sino que la maternidad es una imposición cultural. A uno le suena un poco disruptivo porque, Claro, o sea, biológicamente la mujer está diseñada para tener los hijos, no el exacto. hombre. Pero Simone de Beauvoir dice, no. Una mujer, en último término, es una construcción cultural. Y un hombre, desde la lógica de Simone de Beauvoir, se puede sentir mujer y por defecto ser mujer. Si es que su sentir se traduce en que él se autopercibe mujer. Y a su vez, una mujer se puede sentir hombre y por lo tanto reconstruirse y repensar y reinterpretarse como hombre. Entonces el feminismo lo que va a hacer es decir, en términos muy sencillos, todo lo que significaba ser mujer es una imposición cultural del mundo cristiano. Wow. Por lo tanto, si queremos liberar a la mujer de esta imposición, de este significado de ser mujer, tenemos que abolir el cristianismo y tenemos que acabar con el cristianismo. Va a ser así que Simone de Beauvoir va a hablar de este tema. Otros autores que van a seguir su misma línea, Michel Foucault, va a plantear también la abolición de lo que sería la cultura cristiana. Herbert Marcuse, filósofo también que se sumó mucho a los movimientos feministas, él va a plantear que hay que hacer un proceso también deconstructivo y hay que hacer una revolución contracultural en donde tenemos que abolir el cristianismo para que la mujer pueda hacer ya no lo que el cristianismo dice, sino lo que ella quiera. Entonces, esto es muy complejo, o sea, me podría extender bastante, pero tenemos muchos autores y todos los autores en los que se apoya el feminismo radical, el feminismo duro, ese que hoy día está dominando las universidades, los colegios, hasta a nivel político, son autores y pensadores feministas que en esencia son opositores al cristianismo.
Y con esto termino esta parte. Porque para ellos, por ejemplo, la unión entre un hombre y una mujer como un elemento fundamental para poder perpetuar la especie y generar una familia tradicional, como el cristianismo dice, para ellos eso es una imposición cultural nada más, porque perfectamente la familia podría ser de una manera completamente distinta. Y aquí voy a hacer, con esto sí termino. Hay una autora muy importante que se llama Shulamit Firestone, que tiene un libro que se llama, hace poco lo estuve leyendo, que se llama La dialéctica del sexo, donde ella plantea que cuando sea abolida la familia cristiana, vamos a poder instaurar un nuevo tipo de familia. ¿Qué nuevo tipo de familia? La polifamilia, en donde se va a vivir el poliamor, en donde un hijo, a partir de los 5 años de edad, va a poder tener sexo con su padre o con su madre, si es que el niño o la niña así lo quieren, porque los vínculos biológicos y tradicionales cristianos ya han sido abolidos. Wow. La verdad que es increíble todo lo que usted nos está explicando y esto amerita reescucharlo, repensarlo porque de verdad es bien, bien profundo. Y algo que a mí me llama la atención, profesor, y una de las razones por la que yo quise hacer esta entrevista con usted es porque me he dado cuenta cómo las corrientes que actualmente hay, ideológicas, sobre todo en los gobiernos de América Latina y que también esto está abarcando ya otros países, cómo esto también va de la mano. Esto de alguna manera va de la mano también con lo que serían los gobiernos, como también, sobre todo de posiciones de izquierda, de alguna manera también están de la mano con la posición feminista, a lo cual usted está haciendo referencia ya desde esa parte negativa, como la primera parte que nos mencionaba, ya de alguna manera lo que sería el respeto a la mujer como tal, que eso es algo que por supuesto es válido, pero ya cuando se lleva a otro punto, cuando se lleva a otro nivel, cuando ya se quiere ver a la mujer en un grado de superioridad y de que de alguna manera esa lucha de poderes con el hombre, estamos viendo que ya sale de ese orden bíblico. Bueno, a ver, es bien interesante el tema de la política y el feminismo y los movimientos de izquierda. Voy aquí a hacer una aclaración. En general, la mayoría, no voy a decir todos porque siempre van a haber excepciones, pero la mayoría de los pensadores feministas son de izquierda. De hecho, por ejemplo, Simone de Beauvoir apoyaba todo lo que era el régimen comunista y los regímenes de izquierda. Ahí Simone de Beauvoir, una gran defensora del pensamiento de izquierda y madre del feminismo, por ejemplo, ella olvida que en la Rusia comunista planteaba que si una mujer no quería tener sexo con un hombre, en cualquier momento fuera del matrimonio, eso era una especie de emulación del capitalismo, porque el cuerpo era propiedad común. Por lo tanto, la mujer no podía decir, yo como mujer no quiero tener sexo con un hombre, porque en último término ella estaba asumiendo una actitud burgués capitalista. O sea, de hecho, la Rusia comunista de Lenin y Stalin fue tremenda. Murieron 350.000 cristianos. Y claramente hubo mucho abuso sexual. Lo digo porque los movimientos hoy día feministas de izquierda tienden a obviar esa parte de la historia. Y aquí voy a hacer ya un tema más de lo político propiamente tal que pregunta, que es ¿cómo fue que el feminismo tomó tanto auge político? En general, los movimientos feministas, por ejemplo, no tenían mucha presencia. Sin embargo, la presencia que tuvieron la comenzaron a efectuar justamente en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hubo esta filósofa, y la voy a citar de nuevo, Simone de Beauvoir, que fue financiada por ciertos grupos políticos con intereses. Y Simone de Beauvoir fue financiada para promover sus ideas feministas en distintas cátedras universitarias de Estados Unidos. Se le pagaba para que hiciera charlas y todo el tema. Así fue creciendo paulatinamente un movimiento académico feminista que después se tradujo en movimientos sociales feministas. Y en 1900, disculpa que si no me quiero equivocar con las fechas, pero voy a decirla, si me equivoco en un año me disculpa. Pero en 1974
fue la primera reunión de los movimientos feministas como a nivel mundial. Y en esta reunión, los movimientos feministas plantean la necesidad de imponer políticamente el concepto de género. ¿Qué definían por género? Por género definían que los roles, y no hablo de lavar los platos o salir a trabajar, sino que el rol de tener hijos, el rol de ser padre o madre, eran imposiciones culturales. Por lo tanto, los roles tenían que redefinirse y reinterpretarse, y que cada uno tenía que seleccionar sus roles. Entonces, yo como hombre puedo seleccionar ser madre de mi hija y no padre. ¿Ya? Vamos por esa línea. 1974. Sin embargo, cuando ellos presentaron esto y hicieron esta presentación a la ONU, no los tomaron mucho en cuenta. Vuelve a haber otra presentación en 1984-85, donde se vuelve a presentar esta propuesta de los movimientos feministas, y sin embargo, el concepto de género ahora en la década de los 80 se acepta. Se acepta este concepto de género y se pasa a señalar que el género es un elemento importante y que debe ser enseñado y que la población debe ser educada en el concepto de género. Sin embargo, no fue hasta 1995, en la cumbre de Beijing, donde se estableció el género como un derecho humano. Entonces se estableció que el ser educado en el concepto de género, y el concepto de género proviene de los movimientos feministas, era un derecho humano. Tanto así que hoy día, tal vez la gente en su mayoría no lo sabe, pero las personas piensan que el derecho humano más importante es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho a la comida, a la educación, a la salud. No, esos son derechos secundarios. De hecho, el derecho humano primordial, más allá que yo no lo comparta, pero te lo dicen, es que el derecho humano primordial hoy día es el derecho a ser educado en el género. Entonces, en 1995, en la cumbre de Beijing, se hace un cambio radical en lo que son los conceptos de derechos humanos. Y el derecho de ser educado en el género es el derecho más importante. Y género va de la mano con salud reproductiva, que significa, aunque yo no lo comparta tampoco, pero sí te lo dicen, salud reproductiva significa aborto y aborto libre. Entonces, de ahí no resulta extraño que en la mayoría de los países tengan que obligatoriamente, si están adscritos a la ONU, a someterse a implementar el aborto, idealmente el aborto libre. Mientras un país no implemente el aborto libre, no está respetando el derecho humano primordial. Wow. Y bueno, aquí vemos que esto tuvo harto financiamiento de distintas empresas privadas, pero eso es otro tema. No, y esto que usted acaba de llegar justamente aterrizó un punto clave, que el feminismo, por supuesto, es parte de la bandera que están manejando actualmente, que es el aborto. Y es donde sabemos cómo está siendo aprobado en diferentes partes, y es que esta corriente, por eso veo la urgencia de que en este caso como cristianos nos eduquemos y estemos bien alerta cómo esto funciona, cómo esto opera, que no está operando desde ahorita, esto viene desde hace muchos años y que actualmente está teniendo un auge increíble. La pregunta que le hago ahora, profesor, usted como un hombre también temeroso del Señor y conocedor de esta área que es muy importante, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia en este momento ante estas corrientes, ante todo lo que se está generando? Específicamente hay muchas, pero nos estamos refiriendo actualmente al feminismo, porque también me he dado cuenta que hay mucha desinformación y muchas personas que también a lo mejor apoyan el feminismo y no saben realmente qué es lo que están apoyando. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante esto? A ver, creo que la iglesia ha confundido muchas veces conceptos. Y de hecho yo ahora estoy escribiendo un artículo y bueno, vamos a hacer estoy ayudando a otro movimiento, estamos organizando otro movimiento chiquitito, que no es como Tabú, es un movimiento que tiene un enfoque más de orden como intelectual, digamos, para tratar de forma más, no sé si dura o académica, temas como el feminismo, política, ciencia, física. Estamos tratando de armar ese movimiento. Pero dentro de eso, un punto muy interesante es la cosmovisión. La cosmovisión. Hay que entender que el feminismo no es
que una mujer luche por su derecho a ganar lo mismo que el hombre en su trabajo. Eso no es feminismo. Yo tendría que decir que eso es sentido común. Exacto. Eso se llama sentido común. Y desde esa perspectiva el cristianismo tendría que apoyar que hayan mismos derechos entre hombres y mujeres. A su vez, hay que entender que hay diferencias. Yo, por ejemplo, no puedo tener los mismos derechos reproductivos que una mujer porque sencillamente mi biología es distinta. Claro. O sea, eso son cosas, pero ahí entramos más en el área chica. Sin embargo, el feminismo lo que hace es otra cosa. Lo que el feminismo hace es tomar conceptos y los reformula y les da un nuevo significado. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, tú hablas con una feminista o con alguien que se suma a estos movimientos y esta persona te va a decir, yo quiero igualdad entre hombres y mujeres. Yo como cristiano, si no he pensado mucho en el concepto de igualdad, voy a tener que decir, sí, yo también lo quiero. Pero se me olvida que hay igualdades que son distintas. Por ejemplo, no es lo mismo la igualdad de dignidad que el hombre y la mujer tenemos ante Dios, que hombre y mujer tenemos la misma dignidad, a, por ejemplo, igualdad de roles. ¿Cómo igualdad de roles? Claro, la Biblia dice que yo, como hombre, soy el representante de Cristo en mi hogar. Exacto. La Biblia dice que mi esposa, en cuanto mujer, es y representa a la iglesia. La Biblia dice que yo debo estar dispuesto a morir por mi esposa como Cristo murió por la iglesia. La Biblia dice que mi esposa me debe respetar. Entonces, tenemos igualdad de dignidad, pero no iguales roles. De roles. Entonces, el feminismo dice, no, igualdad. Uh-huh. No hace esa diferencia conceptual. Uh-huh. Después el feminismo dice justicia. Me parece muy bien. El problema es que para el feminismo, justicia social no es lo mismo que el cristianismo puede entender. Uh-huh. Porque hoy día el feminismo plantea que lo justo es que todos los hombres paguemos por todos los abusos que históricamente la mujer sufrió o pudo haber sufrido. Entonces aquí tenemos un problema. Eso no se parece en nada a lo que plantea la Biblia. Yo la verdad, como hombre, no puedo estar pagando por los pecados de otros hombres que cometieron históricamente. Sin embargo, hoy día el feminismo plantea eso. Por eso el feminismo tiene una máxima que plantea que todo hombre es un violador o potencialmente es un violador. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el feminismo? El feminismo, y lo estoy reduciendo mucho, toma conceptos y palabras bíblicas, y les da un nuevo significado. Entonces, cuando tú comienzas a hablar con una persona que es feminista, esa persona te está hablando con sus significados de lo que es justicia, amor, tolerancia, dignidad, igualdad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos como cristianos? Y es algo en lo que yo estoy hoy día trabajando. Es que los cristianos nos quedamos con la palabra, pero tenemos que volver a la Biblia e investigar qué significa justicia desde la Biblia. Exacto. ¿Qué significa tolerancia desde la Biblia? ¿Qué significa dignidad desde la Biblia? Y con esto termino esta idea. Los cristianos tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Y hoy día tenemos una gran generación de gente cristiana que por distintos motivos ama a Dios con todo su corazón, pero con su mente piensa como el mundo les dice. Wow. Y esa frase, profesor, es increíblemente interesante porque es allí donde justamente tenemos que comenzar a pedirle, así como Pablo decía, renovar la mente, porque definitivamente nos podemos dejar llevar fácilmente por las corrientes, y eso es algo que yo actualmente estoy observando, y sobre todo en este país, donde están entrando tantas corrientes que siempre han estado, pero digamos que han habido unos cambios que ha generado que estas corrientes tomen valor, tomen peso de nuevo. Y si no estamos educados, si no estamos bien, como usted dice, conscientes de lo que la Biblia dice, que comparar qué es lo que la Biblia dice, entonces nos dejamos llevar fácilmente por estas corrientes y nos salimos de exactamente de lo que Dios está diciendo en su palabra. Ya para finalizar, profesor, el tiempo nos atrapó y la verdad que necesitamos hacer otro programa porque hay muchísima información y mi deseo es que salgamos educados, salgamos con mayor interés de buscar más del Señor en cuanto a estos temas, pedir a Dios la sabiduría sobre estos temas. ¿Qué mensaje le da usted hoy a una mujer que nos está escuchando y decirle cuál debe ser la posición de la mujer en este momento ante todas estas situaciones?
Yo diría que un mensaje que le podría... Hay un libro, disculpa, muy bueno que se llama Mujer Verdadera 101, que es de un ministerio que se llama Avivando Nuestros Corazones. Es un ministerio muy bonito. Yo le compré el libro, regalo a mi esposa y lo terminé leyendo yo. Yo leí el libro de todo, que era muy bueno. Y yo haría un llamado a que las mujeres hoy día tienen que asumir una postura contracultural. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hoy día la cultura ya no es una cultura cristiana. Hoy día tenemos una cultura anticristiana. Y por lo tanto, hoy día se levantan muchas mujeres, o se levantan pocas mujeres, diciendo que representan a todas las mujeres. Y cuando dicen eso, también están diciendo que representan a las cristianas, que no se ven representadas por el feminismo. Yo llamaría a cada mujer y a decirle a cada mujer que es una potencial líder en su sociedad y que ellas están llamadas a decir que el modelo de feminidad que Dios les dio es el real modelo que les puede traer satisfacción y plenitud a sus vidas. Eso. Así es, qué bueno, qué interesante. Y yo creo que exactamente cuando encontramos en Dios nuestra identidad, cuando sabemos quiénes somos en Dios y lo que la palabra dice, exactamente no vamos a estar luchando con nada porque ya sabemos quiénes somos y no tenemos que estar ahí. Y creo que es bien interesante, viniendo de una persona como usted que conoce del tema, que podamos hacer ese llamado a las mujeres que en este momento nos están escuchando, porque tomar nuestra posición, tomar nuestro lugar desde la perspectiva bíblica, yo creo que eso es lo más importante y de verdad estoy muy agradecida, profesor, por este aporte que usted hoy nos está dando y de verdad que nos gustaría hacer una entrevista nuevamente para poder abordar otros temas que también son bien importantes, que podamos comunicarle a toda nuestra comunidad. Y me gustaría, profesor, si usted quisiera dar sus redes sociales, donde las personas le pueden seguir. Ya, gracias. Ya tengo, la verdad, mis redes sociales son muy pobres. Tengo un Instagram, que es muy sencillo, es Felipe Luis Mujica, ¿ya? Okay. Y a veces cuando trato de hacer como en vivo en Instagram una vez a la semana. Y ese en vivo en Instagram, de vez en cuando lo subo a un canal de YouTube que tengo, que lo hice para mis amigos, donde hablo ya ideas más loquillas mías, pero lo hice para mis amigos y que se llama Pensamiento Cristiano, pero que es como súper popular el nombre, así que hay 20.000 pensamientos cristianos. Pero lo pueden buscar. Pero es Felipe Luis Mujica, busquen mi Instagram y si quieren buscar mi canal de YouTube, ahí. Y también me gustaría, así ya que me dieron la posibilidad, promocionar justamente este grupito que estamos armando, que es Movimiento Contra Cultura, que un poco trata de dar una respuesta académica a estos temas que presenta, por ejemplo, el feminismo, entre otros. Muy bien. ¿Y eso también lo conseguimos en las redes sociales, Movimiento Contra Cultura? Está en Instagram. De hecho, el Instagram lo abrimos el día lunes. Ah, muy bien, entonces está recién. Profesor, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por estar conectados con nosotros. Muchísimas gracias por el aporte que hoy nos da. Y amigos, estuvimos conversando con el profesor Felipe Mujica desde Chile, Santiago de Chile, y de verdad muchísimas gracias por esta información. Estuvimos hablando sobre el feminismo. Esta entrevista está en nuestras redes sociales, está en la página de Facebook de La Poderosa y también de Frente al Espejo, así que la pueden escuchar allí nuevamente porque de verdad está muy interesante todo lo que el profesor hoy nos comunicó. Y amigos, recuerden que martes y jueves nosotros estamos llevando Frente al Espejo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y que tengan una feliz tarde. Hemos llegado al final de Frente al Espejo. Si deseas tener más información sobre estos temas, síguenos en Facebook y en Instagram como @Frente al Espejo Albazaret.